Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario otra vez que tenemos con Sato. Acabo de ver en el chat que hoy es feriado en Argentina, así que supongo que estarán todos descansando. Hoy, para hacerles una pequeña introducción, ¿sí? Mi nombre es Ayani, ustedes seguramente ya me conocen, ¿sí? Hoy estaremos otra vez paseando por Budapest, ¿sí? Según las votaciones que tuvimos en los últimos seminarios que fueron elegidos por ustedes. Vamos a hacer la segunda parte de la ciudad de Budapest, ¿sí? Y tengo preparado un par de fotos para mostrarles por dónde vamos a estar pasando el día de hoy. Buenos días Chile, también buenas tardes por supuesto a todos los que nos están mirando desde Europa, mis colegas también que seguramente están participando. Bom dia Brasil, aos amigos do Brasil, sejam todos bem-vindos. Y bueno, yo preparé como una muy cortita pequeña introducción histórica para contarles un poquito, estuve leyendo más que nada, ¿no es cierto?, para informarles también y hacerlo también un poquito más dinámico, ¿sí? Para los que no sabían, Buda, que es la parte de la ciudad por la que vamos a estar paseando el día de hoy, es la parte más antigua, ¿sí? Pest es originaria mucho más tarde, ¿sí? Buda es originalmente, o era originalmente, una colonia romana que se fundó en el año 14 a.C., ¿sí? Así que imagínense. Y Pest, bueno, apareció recién en el siglo XIII, después de que varias tribus magiares lucharon contra justamente la colonia romana, la derrotaron, y ahí se fundó en el siglo XIII ambas ciudades, ¿no es cierto?, pero separadas, por supuesto, por el río, ¿sí? Por un lado Buda, por el otro lado Pest, ¿sí? Y bueno, finalmente recién en el año 1867 fue que ambas se unieron, ¿sí? Oficialmente, finalmente, ¿no? Que fue también, o sea, dando origen, ¿no es cierto?, a la ciudad y capital húngara del día de hoy, ¿no es cierto?, Budapest, y también en aquel entonces, en el año 1800 y tanto, ¿no?, Budapest estaba considerada, por supuesto, durante el imperio austrohúngaro, ¿no es cierto?, la segunda ciudad más importante después de Viena, ¿no? Sí, me acabo de ver también, ¿no es cierto?, o Buda, que era la ciudad, por supuesto, incluso más antigua que las otras dos también. Es correcto, sí, es la unión de las tres ciudades, ¿sí? Yo no lo quería hacer muy difícil, pero es correcto como escriben en el chat, ¿sí? Wow, desde Barcelona también nos están mirando, desde Perú, buenos días y buenas tardes a todos. Bueno, me alegro mucho que tengamos, bueno, aproximadamente 40 participantes, no tanto como los otros días o seminarios, pero bueno, quizás se van agregando más personas, ¿sí? Les recuerdo, sí, antes de comenzar, que en el chat tienen la opción, ¿no es cierto?, de mandar solamente a los que estamos presentando o para que todos puedan verlo también, ¿sí? O tienen la opción de las preguntas y respuestas también, que estaré yo también contestando durante el seminario, ¿sí? Bueno, y para mostrarles, para no hacerlo tan largo, ¿no es cierto?, porque Marcos y Agnes nos están esperando, les muestro un poquito, un par de lugares por donde vamos a pasar. Primero y principal, primero aquí, está una imagen de justamente las dos partes, ¿no? Pest y Buda, como pueden ver ustedes. Por Buda vamos a estar paseando hoy, por Pest estuvimos paseando aproximadamente hace un mes, si no me equivoco, con Agnes, donde estuvimos recorriendo el Parlamento. ¿Se acuerdan que pasamos también por el Monumento de los Zapatos? Que es toda la zona un poco más comercial, donde se encuentran la mayoría de los hoteles, las cafeterías, los restaurantes, ¿sí? Hoy vamos a recorrer un poco más de historia de edificaciones más históricas también. Bueno, ¿por dónde vamos a comenzar? Primeramente vamos a comenzar con la iglesia de San Matías, ¿no es cierto? Que pueden ver, es una foto espectacular, sin gente, como puedo ver, ¿no es cierto? Por lo general no se puede fotografiar nunca de esta forma, porque cuando hay turismo, ¿no es cierto?, este lugar está, por supuesto, lleno de turistas. También tenemos, vamos a estar ahí al lado, por supuesto, conjunto, tenemos el Bastión de los Pescadores, donde Agnes también nos va a estar contando cosas interesantes, y donde Marcos nos va a mostrar también unas panorámicas espectaculares de la parte de Pest, ¿no es cierto? O también desde el castillo tenemos este tipo de vista, como pueden ver ustedes aquí. Les muestro con el cursor, o bueno, no sé si llega a ver, el puente que podemos observar aquí es el famoso puente de las cadenas, ¿no?
Luego tenemos esta edificación que está justo después del puente, que como pueden ver ustedes está bastante iluminado, ¿no es cierto? Es el famoso Hotel Four Seasons. Y bien a la derecha de la foto pueden observar el Hotel Intercontinental, que es justamente el hotel de nuestra categoría Premium, ¿sí? Nuestra hotelería de 5 estrellas, ¿sí? Para que tengan una idea, ¿no?, de la ubicación. Bueno, y ahora voy a dejar de compartir porque entonces voy a llamar a Marcus, a ver si está justamente presente, ya está conectado. ¿Qué tal, Marcus? Hola, Chani, bien, ¿cómo ¿Todo estás tú? bien? Todo bien. ¿Hace frío en Budapest? Sí, un poco, 7 grados, sí. Era un poco, hoy estaba un poco un estrés porque madrugué, tomé el tren, pero el tren no para ahora en Quilete, en la estación principal, porque aquí hay construcciones, así que tenía que ir desde Kellenfurt, pero por fin estoy aquí. Un poco Me alegro, me estresado. alegro. Y bienvenidos a todos. Le doy un saludo. ¿Sabes dónde estoy, Chani? ¿Ya puedes adivinar dónde estoy? Sí, sí, se ve un poquito, sí. Es la bastión de los pescadores. O sea, desde aquí les doy un caluroso saludo. Bienvenidos desde Budapest, desde la parte de Budapest, la segunda parada, ¿no?, de nuestros circuitos. Viene a Budapest-Praga o viene a Budapest-Praga-Berlín, una ciudad encantadora. Y estoy aquí con Agnes y les voy a dar los micrófonos para que empiece con, con la visita, ¿ok? Perfecto, Marcos. Hola, Agnes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No te estamos, Agnes. Agnes, a ver, ¿cómo hago para...? Solo un momentito. Siento mucho. Siento mucho. ¿Me estás escuchando? Porque no te estamos escuchando, Agnes. No sé si me puedes escuchar. Perdón por el problema técnico. Vamos a ver si parece que ahora me están escuchando. Seguimos sin sonido, ¿eh? Necesitas encender el micrófono, Agnes. ¿Le puedes decir eso a Marcus? El micrófono está apagado. Bueno,
Pido disculpas, buenos días a los que se han conectado, perdón por los inconvenientes que estamos teniendo, pero a ver, Marcus parece que se está volviendo a conectar. A ver si logra escucharme ahora. Marcus, ¿me estás escuchando? Al principio se escuchaba bien, ¿sí? Se veía también bien, necesito solamente que... ¿Ahora me Ahora sí, escuchas, Agnes. Chani? Sí, Ah, muy bien. la cámara también hay que encender. La cámara hay que encender, Marcus. A ver, ¿sí? Perfecto, ahora sí. Ahora perfecto. Ahora. Cuando cambiamos Ahora. contigo, Agnes, es como que se cortó la comunicación. Ajá. Pero Perfecto, ahora sí, ahora estamos en línea, ahora perfecto. y Muy bien. sonido. Bueno, pues entonces qué alivio. Entonces, bienvenidos a todos ustedes aquí en Budapest. Buenos días a ustedes y buenas tardes a los que estamos en Europa. Y entonces, como se ha dicho al principio, pues estamos en el Bastión de los Pescadores. Y lo que pues quisiera enseñar es la forma de los bastiones, que forman como una tienda de campismo, una carpa, y en total tenemos 7 bastiones. Entonces, si miran hacia el norte, entonces se ve una serie de bastiones más. Es porque es un monumento que está conmemorando la fundación de la patria húngara, porque en 1896 llegaron las primeras tribus a esta zona, que es la cuenca de los Cárpatos, que éramos pues un pueblo nómado que vivía en una sociedad de tribus, y en 896 estas tribus se asentaron y fundaron la patria, fundaron lo que es Hungría actual. Y entonces la fecha de la construcción de este bastión, esta serie de las carpas, es 1896, así que dando un salto en el tiempo, siglo XIX, 1000 años más tarde, cuando toda Hungría y especialmente Budapest estaba festejando el cumpleaños 1000 de la patria, el milenio. ¿Y por qué se llama Bastión de los Pescadores? Y mientras vamos despacito hacia la siguiente carpa, pues se llama Bastión de los Pescadores porque aquí debajo de nosotros está el río Danubio y estamos en Buda, en la ciudad fortaleza, que era la capital de Hungría durante varios siglos y hoy también sigue siendo capital, pero junto con la otra orilla que es Budapest, que era una fortaleza, y en el siglo XVI cada gremio, cada oficio tenía su trozo de muralla que tenía que defender en caso de emergencia, cuando se acercaba algún enemigo. Entonces tocaron las campanas y entonces cada profesión sabía a qué parte de la muralla ir. Y esta parte era la parte que tenían que defender los pescadores. Y como pues este bastión, este monumento conmemorativo fue construido aquí en la parte de los pescadores, pues se llama Bastión de los Pescadores. Y como ven, pues estamos en una altura, porque mirando para abajo, pues debajo de nosotros hay escaleras, hay alturas, se ve que están ahí las murallas de la ciudad, pero también se ve que es un monumento vistoso, un monumento bonito, un monumento airado, prácticamente es un mirador. Nunca tuvo finales defensivos. Desde el primer momento de su idea, de su creación, era pues un elemento decorativo que le está dando una decoración a la iglesia, que veremos más adelante, que se llama la iglesia Matías, que ahora vemos el ábside de la iglesia, que también pues en la forma actual fue construida en el siglo XIX. Pero antes de acercarnos a la iglesia, me gustaría otra vez resaltar la diferencia entre las dos orillas, porque desde aquí hay una vista panorámica bonita. Estamos en Buda, y Buda es la parte de la capital, que es la parte de las colinas, de los desniveles geográficos. Estamos en una altura. Mientras si mira la orilla de enfrente, que es la orilla Pest, es todo plano. En Pest resalta pues, el edificio del Parlamento, que ya vimos cuando hicimos el paseo de Pest. Y en cuanto a la altura de la cúpula del Parlamento, es de 86 metros, y ustedes ya saben por qué tiene 86 metros, por la misma razón por la que fue construida el Bastión de los Pescadores, porque en 896
llegaron los húngaros a conquistar el territorio de Hungría y entonces, me confundí, 96 metros tiene, porque cortaron las dos últimas cifras de la conquista de la patria y entonces quedaron con 96 metros. Y entonces en esta misma altura donde llega la aguja de la cúpula del Parlamento, que parece como si fuera una catedral de estilo neogótico, pero ya sabemos que es un parlamento, miramos hacia el sur y llegamos a otra cúpula de la misma altura, que es la Basílica de San Esteban, que es la iglesia católica más grande de la capital. San Esteban, el evangelizador de los húngaros, el primer rey católico romano de Hungría que evangelizó todo el pueblo, a todo el pueblo. Y, ¿verdad? Y aquí justo detrás de Marcus, pues hay una estatua ecuestre que representa al mismo rey que veremos ahora de cara. Ahora se ve un poquito la estatua, la iglesia. Y si ahora volvemos la vista hacia Pest, entonces me gustaría resaltar otra vez que todo lo que vemos aquí a la orilla del Danubio es patrimonio de la humanidad, tanto esta orilla como la orilla de Pest. Y también pues es un momento muy bonito para enseñarles aquella serie de hoteles que tenemos justo en la orilla del Danubio. Más o menos justo delante del Hotel Intercontinental pasa ahora un tranvía. Este es el famoso tranvía número 2 que tiene el trayecto en la orilla del Danubio. Y el Hotel Intercontinental es uno de los hoteles de Sato Tours que utiliza para los circuitos premium. Es un hotel de 5 estrellas y como ven, pues mejor sitio imposible, está en pleno patrimonio de la humanidad. Pero no es el único hotel céntrico utilizado por Sato Tours, porque mirando en esta orilla para abajo, entonces vemos una iglesia católica de 2 torres, que es la iglesia Santa Ana, y al lado de la iglesia, prácticamente al lado, hay otro hotel precioso, el Hotel Novotel Danubio, porque también está a la orilla del Danubio, prácticamente enfrente del Parlamento, con unas vistas espectaculares también, que está utilizando también, utilizamos con Sato para los circuitos de categoría primera. Es un hotel de 4 estrellas, súper elegante. Y en general, pues uno de los distintivos de Sato Tours es que siempre tiene hoteles en pleno centro de la ciudad, muy bien localizados y muy elegantes. Así que viajando con Sato, ustedes pueden estar seguros que estarán mejor localizados, es decir, mejor localizados imposible porque estarán en pleno centro. Y entonces, mirando lo que es el Danubio, pues mirando hacia delante, pues estamos mirando hacia el norte. En el centro de Río se ve la isla Margarita. Ahora pues no es tan verde porque todavía estamos saliendo del invierno, que es una isla de 75 hectáreas y es un parque. Es un sitio muy bonito para aprovecharse un poquito de la naturaleza y del buen tiempo cuando pues el tiempo se nos presta para eso. Y en la punta sur de la isla Margarita está el Puente Margarita, que es obra de arquitectos que trabajaron con Eiffel, por eso parece a los puentes de París. Y mirando pues más hacia el sur, llegamos al llamado Puente de las Cadenas, espero que se vea bien. Es el primer puente fijo de Budapest, que fue inaugurado en 1850 y es obra de Edem Clark, un arquitecto británico. Así que si mira la estructura del Puente de las Cadenas, parece a los puentes de Londres con los pilares que forman arcos de triunfo. Y seguimos nuestro paseo para aquí en el Bastión de los Pescadores para acercarnos a lo que es la iglesia Matías, lo que ahora sí que vemos muy bien, que miren que sobre una de las torres hay un cuervo con un anillo en el pico, se ve Marcus, ¿verdad? Entonces, Matías Corvinus, Corvinus en latín significa del cuervo, porque es el animal de escudo de rey Matías. También les llamo la atención sobre la decoración del tejado de la iglesia, que es mayólica, que es terracota quemada a alta temperatura y aguanta muy bien el tiempo y los cambios de temperatura.
y ahora está recién restaurado, por eso pues luce con estos colores tan bonitos. Entonces, ya digo que la iglesia la presento dentro de poco, pero miren aquella calle donde se ve la iglesia Santa Ana, la joya barroca que ya les presenté, más hacia el norte hay otra torre de iglesia que es la iglesia San Floriano, y más hacia el sur hay otra iglesia más de color de ladrillo que es una iglesia reformada de la iglesia de Calvino y de Lutero. Y ahí donde está el hotel Novotel Danubio y la serie de las iglesias está la calle mayor, la antigua vía romana, que era el último acceso, el único acceso para subir a la ciudad de Buda, a la ciudad medieval de Buda. Entonces, esta zona normalmente no es como ahora, que ahora todo tranquilo, parece que todo está abierto exclusivamente para nosotros, para nosotros con Marcus y para ustedes clientes de Satotus, pero normalmente pues está lleno de turistas. Pero bueno, ahora hay otros tiempos. Entonces, mirando para abajo se ve la escalera, pues esto forma parte de lo que es el bastión de los pescadores. Y como ven con las lámparas por la noche cuando está iluminada, también da un aspecto espectacular. Seguimos el paseo para abajo, bajamos por la escalera para acercarnos a la iglesia y ver la estatua de San Esteban. Como digo, la basílica se llama Basílica de San Esteban y aquí tenemos la estatua de San Esteban. Para nosotros es uno de los reyes más importantes de nuestra historia, que en el año 1000 pudo optar por pudo decidir entre el catolicismo romano o la Iglesia Ortodoxa Bizantina, y él eligió catolicismo romano, por lo tanto eligió cultura occidental para nuestro país. Si miramos geográficamente la situación de Hungría, entonces estamos en Europa Central y culturalmente mirando, pues somos el último país en el este de Europa que somos mayoritariamente católicos romanos. Si salimos de Hungría hacia el este, entonces ya hay pueblos ortodoxos o pueblos de la iglesia reformada, pero dominan los pueblos ortodoxos. Entonces, miren, Perdona que ¿sí? te interrumpa, me preguntan aquí en el chat si esa es la iglesia donde se coronaron a los emperadores austríacos. Esta ¿No? misma que ahora luego les cuento por si se me olvida, entonces Chani, pues hazme recordar. Pero me gustaría decirlo cuando veamos la entrada principal. Sí, esta es una iglesia de coronación, es una pregunta muy acertada. Entonces ahora pues tenemos aquí junto detrás mío la estatua ecuestre de San Esteban. Ya hablamos de la importancia de las estatuas ecuestres en este pueblo que tenemos tanta tradición a los caballos y a la equitación. Y entonces San Esteban tiene la llamada Santa Corona sobre su cabeza. Esto es uno de los símbolos, una de las reliquias más importantes de nuestra patria y de nuestra Iglesia Católica. Se ve que es un santo porque tiene la gloria alrededor de la cabeza y tiene la cruz de San Juan Bautista en la mano, la cruz doble, que es evangelizador San Juan Bautista. Nuestro San Esteban también es evangelizador, por eso siempre le representamos con la cruz de San Juan Bautista. Y ahora ya sí que nos acercamos a la entrada principal de la iglesia, entonces miren aquí las ventanas y el ábside de la iglesia, pues es estilo gótico, pero lo que vemos ahora es neogótico. También les llamo la atención sobre la torre de color marrón, ahora de otro ángulo lo veremos bien y les explico la historia. Pues esta iglesia siempre era importantísima en la vida de la antigua capital, en la vida de Buda, que cuando todavía se trataba de una ciudad independiente, pues Buda llegó a ser capital de Hungría en el siglo XIII y ya en aquel mismo momento, pues aquí había una iglesia, empezaron a construir la iglesia. Y era una iglesia muy grande para que toda la ciudad pudiera reunirse aquí para escuchar la misa. No era la iglesia, la única iglesia, pero la más grande, sí que era esta.
en la época de rey Adalberto IV. Entonces, cuando fue construida la iglesia, entonces no tenía este estilo, entonces siglo XIII se trataba de estilo románico. Luego, dando un salto también en el tiempo, llega el momento de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, cuando tenemos otro rey muy importante, equiparable a San Esteban, el famoso rey Matías. Y entonces este rey Matías Corvinus, que tiene el animal de escudo, el cuervo, era un rey que estaba muy atento a la moda artística que había en Europa en aquel entonces, y entonces consideró que la iglesia románica ya era pasada de moda, entonces mandó a reconstruir toda la iglesia en estilo gótico original en aquel entonces. Y entonces cuando terminaron la modificación de la iglesia y nació la iglesia gótica, entonces este mismo rey se casa aquí en esta iglesia, contrae matrimonio con Beatriz de Aragón. La reina se apellidaba de Aragón, pero físicamente vino de Italia. Y junto con la reina llegaron artistas renacentistas, los primeros artistas renacentistas que llegaron a Hungría. El rey se dio cuenta y entonces mandó convertir otra vez el estilo de la iglesia a un estilo más moderno todavía, al estilo renacentista. Y como se trata de un rey muy importante que 2 veces cambió totalmente el estilo de la iglesia y se casó aquí en la iglesia, el pueblo empieza a decir la iglesia del rey Matías, la iglesia de Matías, y ahora decimos coloquialmente que es la iglesia Matías. Y eso es sorprendente porque estamos acostumbrados a hablar sobre la iglesia de Santo Tomé, de Santa Margarita y de iglesia de santos, y esta iglesia es iglesia Matías porque es la iglesia de rey y este rey no era santo. El nombre oficial de la iglesia desde el primer momento hasta hoy en día es Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Pero pongamos el caso que ustedes vienen a Budapest y muy sabiamente preguntan por la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Yo apuesto que nadie sabe dónde está la iglesia, o los guías saben, pero la gente de Budapest no sabe. Ustedes preguntan por la iglesia del rey Matías, por la iglesia Matías, entonces todo el mundo sabe dónde está la iglesia. Y después de reinado de rey Matías, tenemos época muy difícil, la dominación turca, que dura más o menos 150 años, de 1541 hasta 1686, y los turcos pues invaden todo el territorio de Hungría y saquean el país. Ellos no construyen mucho, en general saquean lo que encuentran. Por ejemplo, toda la decoración interior de la iglesia se le llaman a Estambul, a lo que es Estambul actual, Constantinopla. Y si alguien conoce el interior de Hagia Sofia, entonces la mezquita, allí hay 2 lámparas muy bonitas que iluminan el interior, que son originales de esta iglesia. Entonces, después de la dominación turca, la iglesia ya, la verdad es que no sirve para culto católico, y entonces nace la idea de reconstruirla. Reciben el encargo los jesuitas, que se encargan de la reconstrucción, y los jesuitas siempre optan por el mismo estilo y entonces construyen una iglesia barroca. Pero en el siglo XVIII hay un incendio y se quema la iglesia. Y llegamos al siglo XIX, que es una época muy importante, la época de la monarquía austrohúngara, la época cuando nace prácticamente Budapest actual, la época de cumpleaños 1000 de la patria. Y aquí hay una ruina. Pues se encargan a un arquitecto que se llama Friedrich Schuleg con que construyera una iglesia nueva para la época, siglo XIX, que dice, Dios mío, ¿qué estilo pongo para esta iglesia que ya tenía de todo? Y como encuentra una puerta original gótica, pues opta por el estilo neogótico. Y eso es lo que tenemos aquí, estilo neogótico. Y también es una decisión acertada porque el ábside de la iglesia da al Danubio y ya sabemos que enfrente de la iglesia Matías de estilo neogótico, pues le está saludando el parlamento de la otra orilla también estilo neogótico. Así que la vista en este sentido también queda equilibrada.
Y el mismo arquitecto Friedrich Schuleck piensa, imaginen ustedes que no existe este edificio, porque en aquel entonces todavía no estaba, pero bueno, piensa que la iglesia está como sola, que le falta decoración, e idea aquella construcción del Bastión de los Pescadores, del que ya hablamos, para darle una decoración arquitectónica a lo que es la iglesia. Y reitero que delante del Bastión de los Pescadores tenemos la estatua de San Esteban. De esta manera, los dos reyes más importantes de nuestra historia están aquí representados de una manera o de otra. San Esteban por la estatua y la iglesia representa a Rey Matías. Entonces, mirando un poquito más para allá, digo que aquel edificio todavía no existía, pues donde está el edificio del actual Hotel Hilton, había un convento dominico del siglo XVI que pues se quedó en ruinas. Y pues en el siglo XX, antes de ser toda la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, aprovechó la empresa Hilton para construir aquí su hotel. Y entonces esta fachada del hotel es la fachada clásica, digamos, neoclásica, y hay una fachada muy moderna que da hacia el Danubio de todo vidrio. También hay que mencionar la columna de la Santísima Trinidad. Y aquí hay que hablar un poquito sobre la Edad Media y sobre las enfermedades de la Edad Media, porque sabemos que en toda la Edad Media todavía las condiciones higiénicas no eran como actualmente, tampoco había tanta sabiduría sobre la medicina. Y cada cuanto en las ciudades, como por ejemplo esta, que estaba amurallada, que había poco espacio para gran número de población, que faltaba canalización porque todavía pues no había, entonces había epidemias. Y entonces la enfermedad más terrible y más temida que había era la peste. Y entonces la última oleada de la peste bubónica que arrasaba esta parte de Europa, no solo Hungría, sino esta parte de Europa central, pasó por aquí en 1773. Y cuando la peste terminó de atacar, entonces que era un milagro del Señor, porque la verdad es que no es que la humanidad haya encontrado el antídoto contra la peste. Entre comillas, les cuento que actualmente la peste se cura con antibióticos, pero en aquel entonces imposible. Entonces, lo típico era que en la plaza principal de todas las ciudades pusieron una columna de Santísima Trinidad como agradeciendo la clemencia de Dios. Lo mismo lo verán ustedes en Viena, en Bratislava, en Praga y en la ciudad de Buda también. En nuestro caso, esta columna tiene una leyenda un poquito espeluznante porque dice que debajo de la columna hay una persona muerta en peste enterrada con la cabeza hacia abajo. Y la pobre persona está enterrada con la cabeza hacia abajo, que si por si acaso resucita, que siguiera para abajo, debajo hacia la tierra, que no pudiera salir con su enfermedad terrible. Así que por si las moscas, hay una protección pagana contra la peste, la persona enterrada, pero sobre la superficie a las vistas está la protección cristiana. Y damos una vuelta para ver este edificio que no llama tanto la atención, pero a mí me gustaría llamar la atención sobre este edificio. Es el ayuntamiento de Buda, antes de haber nacido Budapest, y en la plaza donde estamos, este es el edificio más antiguo que tenemos. Budapest como capital nace en 1873, cuando ya tenemos el puente de las cadenas, cuando ya tenemos la comunicación asegurada entre las dos orillas de la ciudad, entre Buda y Pest. Antes solo se hablaba de dos ciudades independientes. Y aquí debajo de la terraza que está cortando la esquina, pues debajo está la ciudad de Palas Atenea, la diosa protectora de las ciudades, y es muy justo que ella estuviera allí porque su misión es proteger la ciudad. La misma misión que tenía el ayuntamiento, o tiene de hecho cada ayuntamiento bueno que funciona para el bien de los ciudadanos. Y seguimos paseando en Buda, en la zona antigua de Buda,
Aquí hay tráfico, como ven, pero tampoco tanto. Y los autobuses que circulan son unos minibuses especiales muy ligeros. Y la razón es que Buda es la parte de la capital que tiene muchísima riqueza natural. Por ejemplo, somos la única capital del mundo dentro de cuyas fronteras tengamos o tenemos cuevas de estalactitas. Entonces, aquí justo debajo de nosotros también hay cuevas, hay grutas, como para los que nos siguen de Brasil. Es decir, todo lo que está debajo de nosotros está agujereado. Además, tenemos un sistema de sótanos debajo de cada casa, que en épocas de guerra servía como posibilidad de escape para la población y en épocas de paz servían como bodegas de vino. Con lo cual, entonces, aquí el suelo no soporta mucho tráfico y no soporta mucho peso tampoco. Me gustaría enseñar esta maqueta porque es una iniciativa muy bonita para ver lo que es la iglesia Matías y el bastión de los pescadores y para poder tocarlo. Es muy interesante para los niños y como ven, aquí está todo, pues, toda la información puesta con braille porque también es una forma para poder ver el monumento para las personas que tienen dificultades de vista. Entonces seguimos paseando en la parte antigua de Buda. Aquí los palacios que tenemos son del siglo XVI, XVII, XVIII. Y no solo la vista al Danubio es patrimonio de la humanidad, sino esta zona y esta parte de la zona donde paseamos ahora también es patrimonio de la humanidad. Y un poquito más adelante vemos un edificio de color ocre que ahora tiene las puertas cerradas. Está puesto un museum allí, pues es la farmacia de la ciudad medieval. Que milagrosamente sobrevivió todas las guerras y funciona como una farmacia museo. Y si pasamos delante del Museo de la Farmacia y pues dejamos atrás la columna de la peste, pues me gustaría mencionar el nombre de un famoso médico húngaro que salvó miles, o mejor dicho, millones de vidas hasta hoy en día, que se llama Ignacio Semmelweis. A lo mejor le suena, es el nombre tiene el sobrenombre de ser el salvador de las madres, porque él se dio cuenta de la importancia de desinfectarse las manos antes de examinar a un paciente, a una persona. Antes me gustaría enseñar pues una puerta de vidrio. Pues aquí el portal es de vidrio porque tienen que dejar ver lo que hay en el interior. Aquí en el interior hay unos asentamientos góticos, asientos góticos, quiere decir, no asentamientos, asientos góticos. Estos son originales, no son neogóticos, son góticos originales. Y es una cortesía de parte de la nobleza húngara hacia sus sirvientes, porque cuando ellos tenían una reunión de sociedad, entonces los sirvientes se quedaban aquí abajo esperando a los señores que terminaran. Pero bueno, los señores tenían la delicadeza de construirles algunos asientos para que no tengan que estar todo el tiempo a pie. Aquí tenemos pues el museo, la farmacia museo. Y un poquito más adelante tenemos dos palacios muy interesantes que hay que comentar. Sobre todo el segundo, que tiene sobre la fachada un diseño de color ocre, amarillo, geométrico. Los dos edificios son muy parecidos en cuanto a su estructura y ocurrió que este segundo querían restaurar, y de hecho lo estaban restaurando, cuando quitaron la pintura exterior y descubrieron esta decoración original del siglo XVI. Entonces, claro está que luego ya restauraron el diseño original del siglo XVI. Miraron el edificio al lado a ver si también tiene una decoración parecida
pero no tuvieron suerte, no tiene decoración. También, pues hay que mencionar, miren este edificio enfrente de nosotros. Agnes, Y entonces, antes sí, de que continúes, ¿nos puedes recordar, por favor, cómo se llama la calle por donde están eh, pasando? esta misma calle donde estamos, esta calle se llama calle Uri, que se llama calle de los señores, calle señorial. Y el Y señor médico húngaro, ¿cómo se llamaba también? Semmelweis. Semmelweis. Ahora lo voy a escribir en el chat. Ah, sí, ahora como te escucho la voz, tengo una deuda. Entonces, iglesia de coronación, no se me ha escapado decir que la misma iglesia Matías, aparte de ser la iglesia de boda de Rey Matías, era la iglesia de coronación de Francisco José y Sisi, bueno, cuando ya fue terminada en el siglo XIX. Entonces, sí, es iglesia de coronación también. Entonces, este edificio feo que tenemos aquí, pues también me gustaría mencionar que en toda Budapest, pues paseando hasta en las partes más antiguas, verán edificios que no deberían estar porque no encajan al estilo original de la zona. En la Segunda Guerra Mundial, Budapest era una ciudad que sufrió mucho y en general, pues el pueblo húngaro sufrió mucho en la guerra. Nosotros pues éramos aliados a los nazis, por lo tanto pues las fuerzas aliadas de los británicos, más tarde de los Estados Unidos, pues nos bombardearon mucho. Además, Budapest era un punto, un blanco fácil para los bombardeos porque el Danubio pues podía guiar incluso de noche a los aviones. Y entonces nos cayeron tantas bombas encima que hasta hoy en día, y estoy hablando de 2021, cuando hacen una construcción en la ciudad, es muy frecuente que encuentren una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin estallar. Y entonces hay que evacuar la zona y llevar a desactivar la bomba. Por lo tanto, entonces muchos edificios originales fueron demolidos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la guerra en 1945, entonces nosotros pues caemos en el mundo comunista, no era nuestra opción, pero bueno, por la situación geográfica donde estamos, pues entramos, no nos queda otro remedio sino entrar en el mundo comunista. Y entonces no eran tiempos para hacer reconstrucciones artísticas, había escasez de comida, escasez de vivienda, escasez de población y escasez de todo. Y entonces hicieron construcciones modernas. Ahora, lo que es siempre la promesa de los políticos es que van a cambiar por lo menos las fachadas de los edificios, estos que no tendrían que estar. Me quedé aquí clavada porque hay otra cosa que me gustaría comentar. Entonces, miren que aquí en la esquina pone labirintus. Hay muchas palabras en húngaro que vienen del latín y como no evolucionaron con el idioma, pues se quedan como estaban en latín, labirintus. Por allí también pone la fecha labirintus, porque en cuanto a este laberinto subterráneo de las cuevas y de los sótanos, entonces también se puede visitar. Y entonces, durante la época de turismo, están abiertas estos laberintos abiertos, estos laberintos subterráneos, y entonces se puede entrar y dar un paseo. Y entonces ahora estamos en la parte de la nobleza, porque claro, si un rey, en este caso Adalberto IV, elige Buda como su capital y empieza a construir su palacio real, entonces muy lógicamente viene la nobleza, viene la corte para estar con el rey. Y entonces esta zona donde estamos es la zona de la nobleza, son los palacios de la nobleza. Y también les llamo la atención que en todos los edificios hay una placa que pone Patrimonio Nacional, explica la historia del edificio, también explica si algún famoso ha pasado algún tiempo en aquella casa como huésped o vivió en la casa. Y aquí tenemos un mapa sobre lo que es el barrio antiguo de Buda. Con el término actual decimos que es el barrio del Castillo.
Y entonces aquí yo creo que se reconoce lo que es la iglesia Matías, ¿no? Aquí el ábside, la torre, decorando el ábside, pues el bastión de los pescadores que recorrimos, la estatua de San Esteban, aquí la columna de la peste, y aquí estamos bajando, 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 más o menos estamos aquí, y seguimos hacia lo que es el Palacio Real, que está en la otra punta del barrio. Y creo que se ve también que todo está amurallado. Miren, la rotonda, la torre de control, entonces todo es un sistema de protección, de defensa. Me preguntan, Agnes, también si en esa zona había un hospital subterráneo. Sí, hay un hospital subterráneo. Ahora mismo no lo vemos porque está en la otra punta. Se puede visitar el hospital subterráneo. El hospital subterráneo funcionó como hospital en la Segunda Guerra Mundial. Y luego volvió a abrir sus puertas en 1956, cuando tuvimos la revolución contra la Unión Soviética. Y ahora mismo pues es un hospital subterráneo museo con la maquinaria original, y dicen que todo está en un estado tan bueno que hasta podría funcionar, claro, con la tecnología de aquel entonces, pero podría funcionar. Sí, es uno de los museos muy interesantes, el hospital subterráneo. Aquí tenemos dos cosas que valen la pena de ser comentadas. Primero, el monumento. Entonces, como ven, la corona de flores, todo recién, porque la fecha de la revolución húngara del siglo XIX, de 1848-49, pues la fecha es 15 de marzo, cuando estalla la revolución. Y entonces aquí lo que ven sobre el pedestal es un húsar. No sé si esta palabra a alguien le suena. Húsar es una de las palabras húngaras que llegó a ser internacionalmente conocida, porque es el soldado de la caballería que tenía una eficacia sorprendente en el siglo XIX debido a los caballos muy bien domados por los húngaros, que no se asustaron cuando se disparaban las armas de fuego. Y también tenían un uniforme que también se ve en la estatua, con los botones en los dos lados y cordones entre los botones, muy vistoso, muy elegante para la época. Y entre comillas, también les cuento pues el chisme, o bueno, es un chisme, pero es verdad, que la emperatriz Sisi, esposa de Francisco José, que era una princesa de Bavaria, pues a ella le gustaba estar en Hungría, le gustaba estar entre los húngaros, aprendió a estudiar, aprendió el húngaro, estudió húngaro y aprendió nuestro idioma, que son palabras mayores, porque el húngaro es un idioma muy difícil, es el segundo idioma más difícil del mundo, según algunos, después del chino mandarín. Y como acto de rebeldía contra la familia de su marido y sobre todo contra su suegra, la reina Sofía, que era muy estricta, muy cuadrada y no se llevaba muy bien con Sisi. Entonces, como acto de rebeldía, ella eligió como uniforme de sus guardaespaldas austríacos el uniforme del húsar húngaro, que era el uniforme de los rebeldes contra los austríacos, contra los Habsburgo. Así que imaginen en Viena los guardaespaldas austríacos vestidos en uniforme rebelde húngaro, pues llamaba la atención, la verdad. Al húngaro les encantaba y hasta ahora nos encanta la figura de Sisi, a los austríacos un poco menos. Y entonces también pues les enseño esta casa de color, digamos, verde amarillo, que dice Casa de Houdini. Pues es un museo, es un negocio, pero también cabe comentar que Houdini también era húngaro. Así que en general, cuando preguntamos, ¿hay húngaros que ustedes conozcan? Entonces, normalmente dicen que sí, tenemos un conocido, o dicen que no tenemos, pero la verdad es que hay muchos húngaros que son internacionalmente conocidos, pero
muchas veces no se sabe de ellos, no es evidente que son húngaros, como es el caso de Houdini, que yo creo que cada uno de ustedes conoce, el prestidigitador, el que se liberaba de las cadenas. Y entonces vamos bajando y ya poco a poco vamos a entrar en la zona del palacio propiamente dicho. Dejamos la zona de la nobleza y entramos en la zona real. Justo delante de nosotros se ve el edificio que no tiene techo, que vale la pena de comentar, pues en la Segunda Guerra Mundial era el Ministerio de Defensa de los nazis. Y cuando los nazis tenían que dejar ya la ciudad para los soviéticos, entonces decidieron volar todos los puentes y decidieron destruir todo lo que puedan para dejar solo ruinas para los soviéticos. Y de hecho, pues lo consiguieron, lo hicieron. Y entonces cuando recuperamos, ven porque viene el autobús. Entonces cuando recuperamos Budapest, entonces era todo ruina. Después de la Segunda Guerra Mundial, un 75% de la capital estaba en ruinas. Y pues de ahí empezamos a reconstruir poco a poco. Entonces, en cuanto a este Ministerio de Defensa, ahora cuando nos acerquemos un poquito más, entonces van a ver que en una de las esquinas del edificio hay marcas de balas, marcas de ametralladoras. Estas son originales, no son monumentos, como en el caso del Parlamento que hemos visto, hay un monumento de los tiroteos de 1956. Aquí lo que tenemos son marcas de balas originales. No sé si... Ajá, nos acercamos para que puedan verlo bien. Y decidieron dejarlo como un memento, memoria de la Segunda Guerra Mundial. También, pues como ven, coches de diplomáticos. Parece como si vinieran a recogernos, pues esta vez no, la próxima vez será. Allí, mira Marcus, las marcas se ve bien, ¿no? Y entonces, como ven, coches oficiales, coches de políticos, porque aquí lo que vemos, pues entramos en la parte real y actualmente, pues estos palacios, este y el siguiente que veremos del otro lado, porque aquí no creo que nos dejarán pasar, entonces son oficinas y residencia del primer ministro y del presidente del país. Entonces vamos al otro lado. Y también aquí veremos lo que es Buda, porque también tiene esta parte de la ciudad, también tiene mucha extensión, no es este barrio solo, es una zona bien amplia. El nombre de Buda no tiene nada que ver con Dios Buda o con el budismo, esta no es una religión de aquí. Reitero que aquí lo que domina es el catolicismo romano, sino Buda significaba en eslavo antiguo voda, agua. Budapest es una ciudad de muchas aguas termales y aguas minerales, aparte del Danubio, somos la ciudad de las aguas. Y aquí la mayoría de las aguas que hay, pues nacen aquí en la orilla de Buda. Pero no todas. En Pest también tenemos, tenemos el baño y piscina termal Széchenyi para mencionar el baño más importante. Y en Buda tenemos, por ejemplo, el baño y piscina termal Gellért de San Gerardo. Entonces aquí nos acercamos para que vean. Al otro lado verán el Palacio Carmelita, que era un monasterio de la Orden de los Carmelitas. Ahora mismo pues es la residencia del primer ministro. Y más adelante tenemos otro palacio que se llama Palacio Alejandro,
que es la residencia del presidente de Hungría. Y aquí es una zona que todavía está en excavación. La verdad es que siempre están saliendo, cada vez están saliendo más cosas nuevas en esta zona. Y entonces yo cuando empecé a trabajar de guía, que la verdad que no hace mucho tiempo, ayer, entonces aquí había un aparcamiento de autobuses, todo asfalto. Y en un momento se dijo que iban a ampliar y cuando levantaron el asfalto, entonces salieron a la luz del día los restos de la ciudad medieval anterior de la dominación de los turcos, porque los turcos ocupan esta zona en 1541 y entonces esta zona fue habitada y tanto los turcos como después las fuerzas aliadas de los cristianos europeos destruyeron la zona. Entonces, como ven, aquí ya hay mucha presencia de guardias, porque los políticos estarán en un acto oficial, pero nuestro objetivo no es el Palacio Carmelita y no es el Palacio Alejandro. A propósito, sino el Palacio Real que tenemos ahí en el fondo. A propósito, cuando digo palacio, aquí en Hungría, pues hay que entender como palacio. ¿Por qué? Porque los húngaros somos un pueblo rebelde, muchas veces levantándonos contra las invasiones, contra los invasores. Y entonces, en caso de la revolución del siglo XIX, entonces, después de 1848-49, después de perder la revolución, los austríacos, la Casa de los Habsburgo, decidió que en Hungría no podía quedar palacio a pie porque cada palacio podía ser un foco de nueva revolución. Por lo tanto, mandaron volar todos los palacios en el territorio de Hungría. No es el caso de la República Checa, que tiene muchos palacios originales, y no es el caso de los países circundantes, es el caso de Hungría. Y entonces, en cuanto reconstruyeron, también lo digo entre comillas, el Palacio de Alejandro, entonces tenían que comprar la decoración interior y los muebles del extranjero para decorar el palacio, porque con los palacios volados aquí en Hungría pues no quedan palacios originales y tampoco quedan decoraciones originales. Uy, ahí donde, entonces el Palacio Real que tenemos delante de nosotros es donde estaba el Palacio de el Palacio de Adalberto IV, pero claro está que tampoco es esta la forma original. Y aquí aprovechamos para que ustedes vean un poquito las obras, las excavaciones de lo que era la ciudad medieval en esta zona. Todavía, como ven, no está el trabajo terminado, ni mucho menos. Entonces no se puede entrar, no se puede visitar. Y mirando un poquito más para allá, al horizonte, lo que pueden ver es Buda. Entonces, en general, Buda es una zona verde, es una zona elegante para vivir, zona de colinas. Y entonces, 1/3 de la población de Budapest vive en Buda y 2/3 viven en Pest. En total, aquí en Budapest, en un día normal, somos unos 2 millones de habitantes, contando con las aglomeraciones también. Entonces, Buda es la zona cara para vivir. Entonces, como digo, este palacio no es lógicamente el palacio original porque muchas veces el palacio fue destruido como símbolo del reinado húngaro, símbolo del Estado húngaro. Entonces, se destruyó durante la dominación turca, había que reconstruir, se destruyó el Palacio Real en la Primera Guerra Mundial, había que reconstruir y se destruyó en la Segunda Guerra Mundial, se quedó en cenizas y había que reconstruir para hablar de las destrucciones más completas, porque había otras más pequeñas también. Entonces ahora lo que tenemos por Palacio Real es una construcción que parece como si fuera un palacio,
como ven, estilo barroco, estilo neobarroco, pero no es un palacio, porque es el exterior, que parece como si fuera un palacio. El interior son museos y la Biblioteca Nacional. Se ve, por ejemplo, en las ventanas, que ya son todo modernas. Y miren esta puerta que ya nos lleva hacia el interior. Otra vez vemos la figura del cuervo, ¿no? Entonces, Matías Corvinus, Matías del Cuervo. Entrando un poco más, aquí termina también el funicular, que es un medio de transporte del siglo XIX, pero ahí no creo que nos dejen entrar, donde están todos los políticos reunidos. Es ahí donde termina el funicular y donde a mí me gustaría terminar el paseo ahora, porque ya queda muy cerca y es muy bonito, pues es la fuente de Rey Matías que tenemos justo enfrente y para mí personalmente es la fuente más bonita de toda la capital. Y entonces entramos en el recinto del palacio y como digo, muchas veces fue destruido. También tengo que completar algo, que es el palacio, es la zona de los palacios de los húngaros, de todos los reyes húngaros. Así que a Francisco José no le gustaba estar aquí, no se sentía en casa, a ningún Habsburgo le gustaba estar aquí. Entonces los Habsburgo estaban siempre en Viena. Como ya les comenté que a Sisi sí le gustaba estar en Hungría, pues ella era esposa del emperador, ella no era emperatriz por su propio derecho. Entonces, sin su marido, sin el emperador, no tenía derecho de estar en el Palacio Real. Con lo cual, cuando estaba aquí la emperatriz Sisi, ella no se alojaba en el Palacio Real, ella se alojaba en un palacio muy bonito de la avenida Andrassy y cerca, en otra avenida, en la avenida Estefanía, en el palacio barroco de una amiga suya. Y entonces allí ya tenemos a Rey Matías, pues este rey es el rey de los cuentos húngaros, de los cuentos populares. Nosotros decimos el rey Matías, el justo, porque cuenta la historia o cuenta la leyenda que a él le gustaba estar vestido de paisano, viajar en el país para saber la verdad de su país. Porque sabía perfectamente que viajando como un rey, entonces va a encontrar la cara del país que los vasallos quieran que él vea. Pero si él viajaba como un paisano pobre, entonces nadie sospechaba que se trataba de rey y podía ver la realidad de Hungría. También se cuenta de él que le gustaba mucho la caza que era siempre el pasatiempo favorito de la nobleza. Y aquí, sobre la fuente, tenemos la figura de rey. Miren qué bonito es, que ya está terminando la caza. Se ve que uno de sus sirvientes abajo está tocando para dar la señal de terminar la caza. Como cae el agua, los mastines tienen la lengua afuera, están bebiendo del agua de la fuente. El rey que cazaba con arco, entre paréntesis también les cuento que ahora está muy de moda cazar con arco, entonces se está volviendo esta costumbre y entonces tiene un venado. Y más abajo, miren aquí, tenemos una señora, pues ella es Elena la Bella, que tiene un corzo que rima con el venado de rey, pues Elena la Bella, que tenía una historia de amor con el rey Matías. Y aquí abajo, pues les llamo la atención sobre la cara de orgullo de este señor con el galgo y con el halcón, de quién eran, que dicen que era el vasallo más inteligente del rey y tenía la única obligación de decirle al rey la verdad siempre en la cara. Por el
Por el otro lado, pues tenemos los establos reales reconstruidos, entonces es una construcción nueva, recién inaugurada, según los planes que heredamos de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y por el otro lado, pues sigue el conjunto del Palacio Real. Y como ven, pues hasta ahora es el centro de muchas actividades políticas y muchas actividades oficiales, actos oficiales. En el otro patio, pues hay una vista bonita sobre el Danubio. Y aquí tenemos la Biblioteca Nacional, que es esta parte. En la otra parte está la Galería Nacional, los pintores húngaros. Y aquí suelen organizar también exposiciones temporales. Por ejemplo, hace 2 años tuvimos una exposición de muchísimo éxito de Frida Kahlo. Y entonces, yo creo que el paseo de ahora se está terminando. Para mí ha sido un placer. Espero que les haya gustado. Y pues me gustaría reiterar que les esperamos en Budapest, que nos gustaría que sepan que Sato ya tiene todos sus programas, o tenemos todos los programas para 2022 con los hoteles reservados, los mejores de la ciudad, en los sitios estratégicos. Es decir, estamos esperando que abra las fronteras, que desaparezca la pandemia, que podamos otra vez tener contacto humano y verles a ustedes aquí en persona en Budapest. Y saben, viajar con Sato es viajar con estilo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agnes. Muchísimas felicitaciones por parte de todo el público. Están encantados contigo y muchos han escrito que han aprendido muchísimo de datos históricos, sobre todo contigo, muchas anécdotas de las que no sabían. Muchos no sabían, por ejemplo, que Houdini era húngaro o que tenía orígenes húngaros, así que han quedado todos encantados, ¿sí? Y yo Pues también me alegro. Muchísimas gracias también, porque es siempre un placer escucharte durante las caminatas, totalmente. Bueno, pues para mí también es un placer estar aquí con ustedes, la verdad, y es un honor. Perfecto. ¿Queda alguna pregunta pendiente a Jani? ¿Alguna pregunta que hayan preguntado y no? No, tengo a todo el mundo felicitando, agradeciendo. También están todos con muchísimas ganas, por supuesto, de venir a Budapest. Estamos todos con muchas ganas de viajar, pero creo que todas las preguntas han sido contestadas. Te las he ido haciendo a medida que íbamos haciendo la caminata, así que de momento está todo aclarado, Agnes. Bueno, pues muchas gracias y ya la verdad, espero poder verles en persona también. Perfecto. Supongo que Marcos querrá también despedirse del público. Sí. Hola, Chane, ¿me escuchas? Sí, Marcos, te escuchamos perfectamente. ¿Me ves también, más o menos? Por supuesto. Sí, que vaya visita, ¿no? También lo disfruté mucho. Bueno, qué lujo que puedo por lo menos viajar un poco. Y a Chane, muchas gracias, Agnes. Y Agnes, tengo un regalo para ti, que nos haces tantas visitas maravillosas. Te quería dar algo de Swarovski, un pequeño pendiente para que en esos tiempos, para que tienes algo bonito. Lo no necesitas, pero igual te lo doy. Con mucho gusto. Gracias por tus visitas maravillosas. Y Chani, tenemos algo pendiente, ¿no? La encuesta. ¿Dónde fue la próxima vez? Ay, es que me he olvidado de hacer la encuesta. ¿Cómo puede ser? Chani. Sí, porque aquí ustedes pueden decidir dónde yo voy la próxima vez. Tengo que adelantar que muchos ya nos informan que quieren ver Praga, pero Praga es para mí imposible llegar a Praga, la frontera sigue cerrada. A lo mejor lo podemos hacer en mayo. De momento tenemos 3 destinos para elegir a Chani, ¿cierto? Es correcto, va muy pegado, los 3 destinos van muy pegados, tengo que decir. La gente está votando. Sí, es Múnich, ¿no? El Mundo Swarovski, ¿no? Swarovski World en Wattens, donde podríamos hacer una visita interna.
Y Suiza, ¿no? Es una ciudad que podemos elegir, Zurich, ¿no? exactamente, la capital. Sí, sí. Estas ciudades para mí es posible, son factibles, aunque me toca hacer un PCR, aunque creo que para Zurich me tocaría hacer cuarentena, pero lo hago con gusto para que podamos hacer esos seminarios, pero como ya dije, Praga u otras ciudades que muchos quieran, de momento incluso para mí son imposibles, porque aunque yo haría una cuarentena, es realmente no se puede. Y, Bueno, Chane, dígame, ¿a dónde voy? es muy gracioso porque he estado observando desde momento algo insólito que no ha pasado hasta ahora nunca. Han estado las tres iguales, hemos tenido las tres absolutamente iguales, igualmente siguen cambiando, así que voy a dejar solamente medio minuto más las encuestas, a ver si alguien más se anima a votar antes de despedirse. Ok, Tenemos bueno, dos lugares empatados, Marcus, a ver si tenemos sí, un voto más. bueno, si es un empate, Agnes decida, ¿ya? Porque tenemos un empate, si realmente hay un empate, Agnes me puede mandar. Pero vamos a esperar medio minuto, ¿ya? Hasta que, Vamos y a esperar realmente, unos sí, segundos más. sí, y aprovecho también para saludar a todos los que han participado en el seminario. Les echamos muchísimo de menos, ustedes, los clientes, y muchísimas gracias por su confianza. Aprovecho para informarles que ya hemos lanzado el folleto 2022. Todos los tours están disponibles en la página web. Realmente tenemos muy buenos productos interesantes. Y lo más importante, agradecer a Agnes por esa visita maravillosa. Era un lujo también para mí, aunque a Chane no sé si se nota, pero sujetar la cámara, y yo tengo un stick también, 1 hora es casi como si yo me voy al gimnasio. O sea, acota mucho. Si estás 1 hora con la No cámara, así necesitas ir directamente al gimnasio, Marcos, entonces ya estás entrenando cada 2 semanas. exacto. O sea, me ahorro también mi pase al gimnasio con esos lives. No, pero lo disfruto mucho siempre. Muchísimas gracias, Agnes, por tu visita tan profesional. Y Chane, tenemos el resultado. Hemos tenido un ganador, así que puedo publicarla ya también, pero vamos a ir para Múnich. Por lo menos puedo tomar una cerveza en Múnich, ¿no? Ojalá. Pero ha ido muy de cabeza a cabeza, ¿eh? O sea, por muy poquitos votos ha ganado Múnich. En segundo lugar teníamos a Zurich y por último teníamos el mundo de Swarovski. Pero Okay. muy pegadas todas las opciones. Perfecto. Así que no sé, Chane, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya podemos publicar el link del seminario o lo hacemos en los próximos días? Lo vamos a publicar luego en las redes sociales. Sí, el link que me gustaría igualmente compartir hoy es el link del viaje que va a hacer Rosa presentando nuestro nuevo circuito por España, ¿sí? Para que la gente ya pueda registrarse. Sí, y todos los que están interesados y todavía no reciben los newsletters en nuestra página web, ¿no? Todos pueden registrarse, a lo mejor Chane pasas el link. Y en los próximos días vamos a pasar el link del seminario para Múnich, ¿no? En 14 días, en 14 días, el miércoles, el mismo horario, yo estaré en Múnich. Así que con estas impresiones me despido a todos ustedes. Yo me voy a despedir en alemán y tú en húngaro, ¿no? Como en los viejos tiempos, ¿no? El Imperio Austrohúngaro. Así que auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund, cuídense, mucha salud. ¿Y cómo se dice? ¿No escuchan en húngaro? Viszontasha. Viszontasha. Entonces, Viszontasha, auf Wiedersehen. Y cuídense. Chao. Vale, muchas gracias, Marcus. Chao. Bueno, y yo por mi parte entonces, nada, también agradecerles por haber asistido, por estar siempre presentes con nosotros y participar justamente. Recordarles también que quienes no nos siguen todavía en Instagram, sobre todo, sí, que nos den el like, porque en Instagram siempre van a encontrar videos, pequeños videos y muchas informaciones también sobre los destinos que estamos promoviendo virtualmente en este momento, muchas novedades sobre la nueva temporada, ¿sí? Así que a seguirnos también en Instagram, que ahí también hay siempre muchas novedades y cosas que por lo general no se ven o no contamos durante los seminarios virtuales porque sería demasiada información, ¿no es cierto? Así que yo también por mi parte les deseo a todos un muy buen día, una excelente semana todavía, nos vemos en 14 días otra vez.
en Múnich, ¿sí? No olviden de registrarse. En las próximas semanas, en los próximos días, vamos a estar compartiendo los links, tanto en Instagram como en Facebook, ¿sí? Y también, como había dicho Marcus, pueden registrarse en nuestro newsletter, donde también les llegarán las invitaciones para registrarse directamente a su email privado, ¿vale? Así que nada, les deseo un buen día y muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado, ¿sí? Hasta luego.